Ejercicio resuelto 12.5M del libro Mecánica de Fluidos, Robert Mood. Empezamos. Un tubo de 150 milímetros se ramifica en dos, uno de 100, uno de 50. Un tubo de 150 milímetros se ramifica en dos, uno de 100, uno de 50. Ambos tubos son de cobre, miden 30 metros. Ambos tubos miden 30 metros de longitud. Por el fluido pasa agua de 10 grados centígrados. Determina cuál debe ser el coeficiente de resistencia para la válvula con el fin de obtener el mismo flujo volumétrico de 500 litros por minuto en cada rama. Entonces nos dice que el caudal en A es igual a caudal en B, que vendría a ser 500 litros por minuto. Esto vendría a ser, transformándolo en metros cúbicos por segundo, 8.33 por 10 a la menos 3. Tenemos como diámetro de A 0.1 metro, el área vendría a ser en A, pi por 0. Por diámetro entre 4, 7.85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. El diámetro de B sería 0.05 metros y a su vez vendría a ser el área en B 1.96 por 10 a la menos 3. Tenemos la rugosidad del material de 1.5 por 10 a la menos 6 que la encontramos en la tabla por medio de la célula. Tenemos la viscosidad cinemática que vendría a ser del agua, que vendría a ser 1.3 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Entonces, empecemos a resolver. Empezamos. Tenemos las velocidades, tenemos el caudal, tenemos el área, entonces vamos a hallar las velocidades. Velocidad en A va a ser igual a caudal sobre área, que vendría a ser caudal, tenemos como dato 8.33 por 10 a la menos 3, entre el área de A, que vendría a ser 7.85 por 10 a la menos 3, nos da un valor de 1.0611 metros por segundo. El valor en B va a ser igual al caudal entre el área B, que vendría a ser 8.33 por 10 a la menos 3, porque el caudal en A y el caudal en B son iguales. Entre todo esto, entre el área B, 1.96 por 10 a la menos 3. Los caudales son iguales porque nos dan como dato. La velocidad de B va a ser igual a 4.25 metros por segundo. Hallamos los números de Reynolds de cada uno, que vendría a ser la velocidad por diámetro sobre la viscosidad cinemática. La velocidad de A tenemos 1.0611 por el diámetro de A 0.1 sobre la viscosidad cinemática 1.30 por 10 a la menos 6. Esto va a ser igual a 8.16 por 10 a la cuarta, número de Reynolds. Esto nos da para qué? Para poder hallar el factor A, el factor fricción para las tuberías. Entonces, la rugosidad relativa va a ser igual a 0.1 sobre 1.5 por 10 a la menos 6, porque esto encontramos en tabla, nos da un valor de 66.666.6666. Entonces, como no tenemos el factor fricción del material, entonces damos un aproximado de 0.01, que no va a variar mucho en el ejercicio. Entonces, por medio de esto, por el número de Reynolds, para el A, número de Reynolds, y la rugosidad relativa en la tabla de Moody, diagrama de Moody, vamos a encontrar que el factor de A, factor fricción en A va a ser 0.0187. Igualito en el número de Reynolds de B desarrollamos 4.25 por 0.05 entre la viscosidad cinemática, nos va a dar un valor de 1.63 por 10 a la menos 5. Tenemos la rugosidad relativa que va a variar porque este es 0.05, me equivoqué acá, que va a ser igual fracción de factor fricción por medio del diagrama de Moody, nos va a dar un valor de 0.0562 por medio de la tabla. Acá también vamos a ver el factor fricción del material, también vamos
a aproximar porque no va a variar mucho. Entonces, en las pérdidas de las ramas tenemos, en la A tenemos la tubería, longitud sobre diámetro, velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad, factor fricción, más 2, tenemos 2 codos, en la rama A, 2 codos que sube, 2 codos, tenemos 2 codos que vendría a ser su constante K, 30, velocidad A al cuadrado sobre 2 veces, y tenemos, al final tenemos la válvula, que tenemos como constante K, vendría a ser la válvula constante por la velocidad A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, seguimos. Cambiamos valores, velocidad, factorizamos la velocidad, cambiamos valores del factor fricción en A, que son aproximados, y nos da un valor de 300 factor fricción en A más 0.6 más la constante K. Esto tenemos como primera ecuación. La segunda ecuación, las pérdidas en B, tenemos la tubería, los 2 codos, y eso sería todo. Entonces la tubería sería la longitud sobre el diámetro. Nosotros tendríamos la constante de la tubería, son 2 codos, tenemos este valor. Entonces las pérdidas menores en B serían 600, resolvemos esta ecuación, 600 factor de B más 0.06, que nos da este valor. Factorizamos la velocidad al cuadrado para poder igualar pérdidas en A, y para poder igualar las pérdidas en A y las pérdidas en B. Entonces, igualando las pérdidas en A y las pérdidas en B, tenemos que igualamos, tenemos el factor fricción en A, tenemos el factor fricción en B, tenemos las velocidades, simplificamos la gravedad, desarrollamos el ejemplo, desarrollamos esta ecuación, desarrollamos esta ecuación y nos da un valor de 6.21 más la constante K, porque esto va a sumar a la multiplicación de esto por esto al cuadrado, va a ser 1.11259, va a ser igual a la multiplicación de esto más esto, 10.32, esto al cuadrado va a ser 18.063. Si multiplicamos, esto pasa a dividir, 6.21 más K va a ser igual a 165.57. De sumar pasa a restar, nos va a dar que la constante K va a ser igual a 159.36, que va a ser relativo a 160, y esto vendría a ser el valor de la constante K.